Hola chicos, vamos a corregir el test que hicimos de física de los temas 1, 2 y 3. Nos dice la primera pregunta: el método científico y mediciones indica la afirmación correcta. La correcta es la Charlie. Magnitudes vectoriales son aquellas que para definirlas debemos conocer su módulo, llamamos módulo a lo que mide cada una de ellas, la dirección en la que se dirigen, el sentido, decíamos Ferrol, decíamos Coruña, y su punto de aplicación, cosa que en matemáticas no teníamos en cuenta el punto de aplicación, en física sí. Respuesta correcta de la 1, Charlie. La 2, indica de mediciones, indica cuál es la correcta. Correcta es la alfa. El tiempo y la masa son magnitudes escalares, tanto el tiempo como la masa no necesitan de un vector para poder ser definidas. 3. Errores. Indica la afirmación correcta. Correcta es la delta. El error relativo se define como el cociente entre el error absoluto y el valor real. 4. Tecnología y sociedad. Indica la afirmación que no sea falsa. Mucho cuidado cuando las preguntas nos piden la correcta, la falsa, la que no sea falsa. Muchas veces nos dejamos llevar porque vemos la que es falsa y la damos y nos preguntan cuál no es falsa. Nos están preguntando por la correcta. A lo mejor es leerlas todas y poner a su lado verdadero o falso. En este caso, la que no es falsa es la alfa. Física es la ciencia que estudia las propiedades de la materia y las leyes que tienden a modificar su estado o su movimiento sin alterar su naturaleza. Si alterásemos la naturaleza de las cosas, estaríamos hablando de química. 5. Atendiendo a las causas del error, estos se clasifican en alfa, sistemáticos y accidentales. Recordemos, con el ejemplo de la regla que poníamos en clase, un error accidental fue el día que al medir con esa regla se rompió. Y un error sistemático es el que se va a producir al seguir utilizando sucesivas veces esa regla que sabemos que está rota. 6. Una magnitud escalar es aquella que viene determinada alfa por un número y su unidad correspondiente. Si no lleva una unidad, no es una magnitud, porque magnitud definíamos que es aquello que se puede medir. Si no lleva un número, no sabemos la cuantía, y si no lleva la unidad, no sabemos lo que estamos midiendo. 7. Si la masa de un cuerpo varía, bravo, también varía su cantidad de movimiento. ¿Qué era la cantidad de movimiento? Definimos cantidad de movimiento por P, magnitud vectorial, que es igual a la masa por la velocidad, siendo la velocidad, a mayor velocidad, mayor cantidad de movimiento con igualdad de masa, a mayor masa, mayor cantidad de movimiento con igualdad de velocidad. Vemos que tanto la masa como la velocidad son magnitudes directamente proporcionales a la cantidad de movimiento. El ejemplo que poníamos con la cantidad de movimiento era un objeto de una persona que corre a 50 km por hora y choca contra un muro, o un camión que va a 50 por hora y choca contra un muro, o la fragata 101 que va a 50 km por hora y choca contra un muro. Los resultados de cada uno de los tres impactos son distintos. ¿Cuál tenía mayor cantidad de movimiento? El que más masa tenía. 8. Un ejemplo de magnitud extensiva es ninguna de las anteriores. ¿A qué definimos por magnitud extensiva? A una magnitud que viene definida por otras magnitudes fundamentales, la masa, la longitud, la temperatura, el tiempo. Magnitudes extensivas, cualquier magnitud que necesite de al menos dos de estas primeras. Por ejemplo, la velocidad. Necesitamos metros partidos por segundo, metro longitud y segundos tiempo. Todas las magnitudes extensivas necesitan de al menos dos magnitudes fundamentales para ser definidas. 9. ¿Cuál de las siguientes no es una magnitud física? Metro. La velocidad lo es, el tiempo también, el calor también. Metro no es una magnitud. 10. Las etapas del método científico son alfa, observación, formulación de hipótesis, experimentación y verificación. 11. Empezamos con los ejercicios. 4 investigadores han medido la intensidad del campo magnético en el interior de un solenoide, que aprecia 0,1 teslas. Bien. No es lo mismo que nos digan la apreciación del elemento con el que estamos medido o que no me lo digan. Cuando me están diciendo la apreciación del elemento con el que voy a medir, me están indicando
cuál es el gradiente con el que voy a poder utilizar para la medida. Nos dicen en el ejercicio 11 que vamos a medir con una apreciación de 0,1 teslas. Y hemos medido 23,1, 23,5, 23,6 y 23,4. Nos preguntan que expresemos el valor más probable, de la medida. Bien. ¿Qué debemos hacer con estas medidas? Vamos a indicarlas, vamos a marcarlas en su gradiente. 23, con 1, 2, 3, 4, con 5, con 6, con 7, con 8, con 9, 24, y así podríamos seguir, ¿cierto? Vamos a marcar cada una de ellas. 23,1 aquí, 23,5 aquí, 23,6 aquí, 23,4 aquí. Como la apreciación de la medida del aparato para medir es 0,1 teslas, todos los valores que demos por válidos tienen que estar como mucho separados, más menos 0,1 teslas. Es decir, si tomamos el 25, tenemos menos 1 más 0,1, este valor, el 23,1, lo debemos despreciar. ¿Qué pasa? ¿Y cuándo lo podemos tomar en cuenta? Cuando no me digan la apreciación. Si no me dicen la apreciación y me dicen que calcule la media, sumaremos todos los elementos y calculamos la media. Cuando nos dicen la apreciación del elemento con el que vamos a medir, de la maquinaria con la que vamos a medir, tenemos que solamente tomar los que están en más menos 1 más menos ese valor. Entonces, para calcular la medida más probable, sumamos todas las medidas y será 23,5 más 23,6 más 23,4 y la suma da 23,6 y 4, 10, 15, 23,5 más 23,6 más 23,4 da 70,5, que dividiéndolo entre 3 nos va a dar 23,5, el valor más probable de la medida. Por tanto, contestaríamos y vemos que no aparece. ¿Puede ser un error? Esto ahora mismo está bien hecho, ¿vale? ¿Qué sucede? Que si nosotros hubiésemos puesto este valor, el 23,1, tendríamos que sumárselo a ese anterior. Y vemos que nos iba a dar 23,4. 23,5 más 23,6 más 23,4 más 23,1 entre 4 nos da 23,4. Este 23,4 estaría bien calculado si no me hubiesen dicho la apreciación. Al decirme la apreciación debemos eliminarlo. Recuerdo que la pregunta la dejamos así, no la he corregido porque así apareció en el examen que lo pusieron. ¿Cuál dieron por válida? 23,4, no 23,5. Lo que está escrito está bien hecho, pero ellos no la despreciaron y dieron por válida 23,4. También es cierto que 23,5 no aparecía. Entonces eso ya te podía dar una pista para decir, bueno, pues es que no hay que quitarla. Lo suyo sería lo que hemos hecho, hacerlo bien. Al darnos la apreciación habría que eliminar. Por tanto, la 11, de todas formas, vamos a dar por buena la Bravo, que así también lo hicieron en los 3. 12. Si en el problema anterior resulta que por otros métodos se obtiene que el valor real de la intensidad ha sido 23,5, lo que habíamos obtenido, calcular el error absoluto y relativo en tanto por ciento. El relativo, me lo hubiesen dicho en tanto por ciento, no, hay que calcular en tanto por ciento, ¿vale? Y el error absoluto siempre va a ser el valor medido, el error absoluto va a ser igual al valor medido menos el valor real. Y el error relativo va a ser igual al error absoluto partido por el valor real. Si nosotros procedemos, 12, error absoluto, decimos que tomamos 23,5 como valor real y el valor medido nos dio 23,4 menos 23,5, el error absoluto es 0,1. Bien, error absoluto. Otra salvedad.
Hay muchos libros que toman los errores como valor absoluto. Sinceramente a mí me vale. ¿Qué pasa? Aquí no. 23,4 menos 23,5 es menos 0,1. No lo toman a valor absoluto porque nos va a indicar si juego o apriete en el error. O si el error es por exceso o por defecto. En cualquier caso. No tomamos el valor absoluto. Valor medido menos el valor real. El valor absoluto menos 0,1. Y ahora vamos a calcular el error relativo, menos 0,1 partido por el valor real, que nos habían dado, 23,5. Y el error relativo por 100, para ponerlo en porcentaje, el error relativo da un 4%, 4%, que igualmente va a ser negativo porque el error absoluto es igualmente negativo. 13. Historia y ciencia. Indica la afirmación correcta. La respuesta correcta es la Charlie. La mecánica cuántica fue desarrollada en la primera mitad del siglo XX. 14. Hipótesis. ¿Cuál de las siguientes hipótesis no es aceptable para la ciencia, independientemente de que sean verdaderas o falsas? Ojo, nos están diciendo cuál no es aceptable para la ciencia. No es que sea verdadera o que sea falsa, que sea sencillamente aceptable. Pues la que no es aceptable es la Charlie. Los astros ejercen una influencia sobre las personas que los científicos nunca podrán medir. Lo que no es aceptable para la ciencia es la palabra nunca, porque habrá que demostrarlo. No existe el nunca, ¿vale? 15. ¿Cuál de las siguientes ramas de la física no depende de la física moderna? Alfa, el magnetismo. 16. ¿Cuál de los siguientes físicos participó directamente en la creación de la bomba atómica? Robert Oppenheimer. Delta. 17. La calidad de una medida depende de... Delta. La Bravo y la Charlie son correctas. Depende de la exactitud y depende de la precisión. 18. Si el radio de Júpiter es 11 veces el de la Tierra y su masa 318, vamos a ir tomando datos. Nos hablan de un ejercicio en el que nos dan unos datos en función de los datos de la Tierra. Radio de Júpiter igual a 11 veces el radio de la Tierra. Y su masa de Júpiter igual a 318 veces la masa de la Tierra. La aceleración de la gravedad en Júpiter en función de la gravedad en Júpiter en función de la gravedad en la Tierra, ¿cuánto vale? Bien. Nosotros tenemos que saber cómo se halla y cuánto vale la gravedad en la Tierra y cuánto vale en Júpiter. ¿Cuál es la fórmula que nos indica la gravedad? Como recordatorio, la fuerza de interacción gravitatoria va a ser igual a menos g por la masa 1 por la masa 2 partido por la distancia al cuadrado. Recordar que nos gusta poner distancia en vez de radio para recordar que cuando los satélites tengamos la altura hay que sumarse al radio. La intensidad del campo gravitatorio es g por m, que genera el campo, partido por la distancia al cuadrado. Es esta la que nos va a identificar, la que nos va a dar el valor de la gravedad en cualquiera de los puntos. Entonces, el valor en la superficie terrestre de la intensidad de campo gravitatorio va a ser g por la masa de la Tierra partido por el radio de la Tierra al cuadrado. Y en la superficie de Júpiter, el valor de la intensidad del campo gravitatorio va a ser igual a g por la masa de Júpiter partido por el radio de Júpiter al cuadrado. Vamos a sustituir los datos que nos han dado. Recordamos, los tenemos aquí. Y aunque sean unos datos en función de otros, así los vamos a utilizar. Intensidad de campo gravitatorio igual a g por la masa de Júpiter. Pero es 318 veces la masa de la Tierra. 318 mt partido el radio de Júpiter, pero es 11 veces el radio de la Tierra. 11 RT, todo ello al cuadrado. Ordenando esta fórmula, E igual a G por, vamos a poner delante la masa de la Tierra, vamos a poner delante el radio de la Tierra ya al cuadrado, por 318 entre 11 al cuadrado, 121. Y es aquí donde tenemos un valor conocido, que es este. ¿Y esto cuánto era? La intensidad de campo gravitatorio en la superficie de la Tierra. Pues lo colocamos así. La intensidad de campo gravitatorio va a ser igual a 318 entre 121 por la gravedad terrestre. Dividimos.
318 entre 121 y nos da 2,62, siendo la gravedad en Júpiter igual a 2,62 veces la gravedad terrestre. Respuesta correcta, la Bravo. Muy importante este ejercicio porque aparentemente sin muchos datos, no nos dan el radio de la Tierra, no nos dan la masa de la Tierra. Hay algún compañero que decía, bueno, pero es que si yo me sé el radio de la Tierra y la masa de la Tierra, ¿lo puedo calcular? Claro que sí. Y aquí pondríamos la masa de la Tierra, aquí pondríamos el radio de la Tierra, operamos y me va a dar 1. A lo mejor no me da exactamente este, o a lo mejor me da algún décimo más, pero bueno, voy a poder ya acercándome por proximidad. Consejo, lo que digo siempre, cuanto menos operaciones hagamos, menos posibilidades tenemos de equivocarnos. 18, por tanto, la Bravo. 19. Vamos a tomar datos. 19. Un satélite artificial de 3 toneladas, la masa del satélite es igual a 3 toneladas, se encuentra a 50 kilómetros de la superficie, altura 50 kilómetros. ¿Cuál es la fuerza de atracción que ejercen estos dos cuerpos? Y me dan la masa de la Tierra, 5,98 por 10 elevado a 24 kilos. La G, constante de la dirección universal, 6,67 por 10 a la menos 11. Y a calcular. Tengo la Tierra y a cierta altura tenemos el satélite. Situamos datos. Aquí tenemos la altura a la que se encuentra el satélite. Ojo que aquí tenemos el radio de la Tierra. ¿Cuál es la fuerza de interacción entre dos cuerpos? Esta. Fuerza igual a G por la masa de la Tierra por la masa del satélite partido por la distancia al cuadrado. Es aquí donde ahora sustituyendo 6,67 por 10 a la menos 11 por la masa de la Tierra, 5,98 por 10 a la 24 por la masa del satélite, ojo, toneladas, de toneladas a kilos por 1000. 3 por 10 elevado a 3 partido por la distancia al cuadrado. Y la distancia no es el radio. La distancia no son los 50 kilómetros. La distancia son el radio de la Tierra más los 50 kilómetros. ¿Cuánto es el radio de la Tierra? No nos lo daban. No nos lo daban el radio de la Tierra. 6,37 por 10 elevado a 6 metros. Más los 50 kilómetros. 50 por 10 elevado a 6 metros. Y todo esto al cuadrado. Perdón, kilómetros. 50 kilómetros son al cubo, 50.000 metros. Operando 6,67 exponente menos 11 por 5,98 exponente 24 por 3 exponente 3 entre, abrimos paréntesis, 6,37 exponente 6 más 50 exponente 3, cierro paréntesis, al cuadrado, igual, y nos da una fuerza de 29,03. Fuerza igual 2,9 por 10 elevado a 4 newtons. Hay una corrección ahí, creo que es tenéis la Bravo, ¿vale? 2,9 por 10 elevado a 4 newtons. Solo sustituir. Y la única preocupación en este ejercicio es tener en cuenta el radio de la Tierra y la altura del objeto. Y la 20, si la fórmula de la gravitación universal es homogénea, ¿cuál es la ecuación de dimensiones de la constante G? Para evitar la ecuación dimensional de cualquier magnitud, debemos conocer al menos una fórmula en la que la magnitud aparezca. La constante G aparece en la de la fuerza, vamos con la 20, aparece en la fórmula de la fuerza igual a G por masa partido distancia al cuadrado. Me están pidiendo la ecuación dimensional de la G.
despejando la G, es igual a la fuerza, que es masa por aceleración, por la distancia al cuadrado, partido de masa por masa. Una masa y otra masa que pasan dividiendo, la distancia al cuadrado que pasa multiplicando, por tanto la G es una masa con una masa se nos va. La aceleración, ¿cómo se mide? Recordamos, metros partido por segundo al cuadrado, es decir, metros partido por segundo al cuadrado por la distancia son metros al cuadrado, partido por la masa. Devolvemos ahora, ponemos las unidades, las magnitudes, metros, L, metros al cuadrado, L al cuadrado, dividiendo segundo al cuadrado, T al cuadrado, la masa, M. Ordenándolos nos quedará L3, T menos 2, M menos 1. Ecuación dimensional de la G, la constante de gravitación universal. Y hasta ahí los 20 primeros.